posicionamiento en relación a los hechos acontecidos el día de ayer, en el que de manera sorpresiva, ayer 10 de julio del año 2019, pues ciudadanos que acudieron a hacer la presentación de sus quejas ante la subdelegación de la Procuraduría Federal del Consumidor con sede aquí en la ciudad de Jalapa, pues ya no fueron atendidos y fueron redireccionados ahora para llevar estas quejas a la ciudad y puerto de Veracruz, el lugar en donde se ubica la delegación de la Procuraduría. Así, hecho preocupante nos convoca hoy porque en la oficina pública de la Profeco, subdelegación Jalapa, no existe ningún aviso o comunicado que dé cuenta a la sociedad qué está sucediendo. Es decir, si este cierre de operaciones es temporal, qué tiempo va a tardar y cuáles son los mecanismos y las alternativas que se le están brindando a los ciudadanos que consideren vulnerados en sus derechos al consumidor para poder elaborar sus quejas y por supuesto dar seguimiento a los asuntos que ya se encuentran ahí planteados, porque no solo es el no tener en este momento o el carecer de una oficina de atención para hacer el trámite inicial de este tipo de quejas, sino además dar seguimiento a los procedimientos administrativos que ya se encuentran abiertos y que seguramente tendrán fijadas algunas fechas de audiencias para conciliación en donde proveedores y consumidores tratarán de llegar a algún acuerdo. Pues asombro, inquietud e incertidumbre son las características de los ciudadanos que el día de ayer pues salían desconcertados de las oficinas de la Profeco, dado que además empleados de esta oficina pues guardaban hermetismo respecto a qué era lo que estaba sucediendo o peor aún por suceder. Dentro de los antecedentes del caso podemos recordar que a fines del mes de mayo precisamente ustedes, los medios de comunicación, dieron cuenta a la opinión pública que empleados o personal de esta oficina protestaban en defensa de sus derechos laborales y también en protesta de defensa de los derechos del consumidor, haciéndole un llamado al presidente de la República, a quien abordaron en su reciente visita al municipio de Coatepec, entregándole un pliego petitorio en donde le exponían pues la solicitud y la justificación del por qué esta oficina no debía desaparecer. Hasta donde tenemos conocimiento, ese oficio no fue nunca contestado y bueno, a la fecha los hechos que están sucediendo es que la subdelegación pues ha cerrado sus puertas prácticamente a la ciudadanía. Este hecho, que lastima a la sociedad, vulnera el artículo 28 de la Constitución General de la República, en la cual se consagra el derecho del consumidor como derecho humano. Ello en relación al artículo 1 constitucional, que dice de lo siguiente: en los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Las normas relativas a derechos humanos se interpretarán favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Y en su párrafo tercero finalmente nos dice que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que esta ley establece. Ahora bien, la supresión de la oficina de la Profeco en la ciudad de Jalapa es un claro atentado en contra del respeto y de la protección a los derechos humanos pues de los consumidores, en primera porque se careció de un procedimiento legal legislativo que en todo caso hiciera la variación o que ordenara la supresión de esta oficina. Recordemos que con el cierre de operaciones de la oficina se está violando además la Ley Federal de Protección al Consumidor, que prevé la existencia de estas subdelegaciones, atendiendo además al reglamento interno y tiene que ver también con el estatuto. Bueno, ahora bien, ¿cuál es la posición del Barzón en este sentido? Los consumidores están
están quedando realmente desprotegidos ante la voracidad de las empresas o de las entidades comerciales, porque como todos sabemos, cuando las entidades financieras cometen algún abuso, tenemos a nuestro alcance, por ejemplo, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de Usuarios de Servicios Financieros, la CONDUCEF, pero cuando estos abusos en la cobranza, dobles cobros, publicidad engañosa y otra serie de atropellos que la ciudadanía, que el consumidor sufre, pues no son competencia de esta instancia, sino bien de la Profeco. Al no tener nosotros un acceso, una oficina de atención aquí en la ciudad de Jalapa, pues se nos está limitando el ejercicio de estos derechos como consumidores, abriendo aún más la brecha entre ricos y pobres. Definitivamente esta no es una medida que favorezca a los pobres, porque ahora consideran ustedes que las personas que tienen un procedimiento o que desean interponer alguna queja por la violación de sus derechos, pues tendrán que ir a trasladarse a la ciudad de Veracruz con todos los gastos que ello implica, y además que deberán de tener factores laborales que así se los permitan, porque tendrán que pedir por lo menos un día en su trabajo para dar seguimiento a esta situación. Ahora bien, alguien diría, bueno, no queda ni indefensión, porque finalmente siempre tendremos la vía judicial para poder hacer la exigibilidad del cumplimiento y de la protección de los derechos y obligaciones que se contraen en las convenciones mercantiles o actos de comercio, pero estos procedimientos judiciales, por supuesto, son tardados, requieren de un abogado, son onerosos, y bueno, definitivamente nosotros teníamos anteriormente con la subdelegación de la Profeco un procedimiento ágil, administrativo, eficaz, y en el que no se requería incluso de la asesoría de un abogado. Bueno, otra de las deficiencias que nosotros encontramos es que el medio de dar publicidad a este cambio o a esta supresión de la oficina, pues no fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, que finalmente es el medio idóneo para dar a conocer este tipo de hechos, sino más bien se está abordando a la ciudadanía de un modo sorpresivo. Por otra parte, las relaciones comerciales son cada vez más complejas. Ahora tenemos, por ejemplo, actos de comercio vía internet, comercio electrónico, y contratos de adhesión que contienen en muchas ocasiones cláusulas abusivas, cláusulas ilegales, y al no contar con esta oficina de atención en la ciudad de Jalapa, pues los consumidores estarán quedando en total desprotección. Ahora bien, ello aunado, bueno, a la cantidad de más personas que quedarán en situación de desempleo, pues con la supresión de esta oficina. El llamado que nosotros, el Barzón, hacemos esta mañana a la ciudadanía por conducto de ustedes es que todos aquellos que se sientan vulnerados, que tengan alguna situación pendiente como consumidores, pues se acerquen al Barzón para organizarnos y hacer la defensa de sus derechos de un modo definitivamente eficaz, como lo hemos hecho en otros casos, y para ello me voy a permitir citar un caso iniciado por nosotros en contra de la empresa Sears Operadora México SADCB, que fue resuelta el 24 de mayo del año pasado, en donde esta empresa se encontraba haciendo cobranza abusiva en contra de una de nuestras compañeras agremiadas al Barzón, y en donde fue multada precisamente derivado de un procedimiento seguido ante la Profeco por la cantidad de 235,267 pesos. Este tipo de acciones definitivamente frenan la voracidad con la que se conducen en la mayoría de las ocasiones las entidades comerciales. También me permito citar el expediente 1531/2018, conocido por esta subdelegación de la Profeco, en donde enfrentamos un caso por doble cobro, siendo el proveedor la empresa Sistema de Crédito Automotriz SADCB, en donde a través de este tipo de financiamientos pretendían, a pesar de la cantidad que ya habían cobrado al consumidor, que entregara la unidad, lo hizo, y después le hacían una cuenta de más del doble o del triple de lo que originalmente le habían dado en concepto de financiamiento, incluso resultando en el embargo de su vivienda. Ahí